Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Cartas de terror en el mundo del terror americano. Autor Soulforger 0. Una lista de películas, orden sujeto a cambios. One Turn Dead Descent Jennifer's Body The Silence. El universo de The Conjuring. Insidious. La monja. El proyecto de la bruja de Blair. Reglas. Ruinas. El aro. La autopsia de Janedo. Mama de Prodigy / de Batseed Alien vs. Predator. It. La maldición de Hill House. La maldición siniestro. Paranormal Activity. Grave Encounters. Gonjiam. Haunted Asylum. Train to Busan. Silent Hill. The Evil Dead Childs Play. The Nightmare Train. Pesadilla en Elm Street. Allowen Oculus Terrifier. The Conjuring. The Devil Made Me Do It. ¿Te falta alguna de tus favoritas? Deja un comentario. Demonios, espíritus malignos, fantasmas, payasos, asesinos, monjas demoníacas, caníbales mutantes, la gente de Norteamérica vive una pesadilla. Danny viajó al mundo del terror americano con una baraja de cartas misteriosas. Las cartas de terror pueden contener y controlar a los asesinos, espíritus malignos y entidades sobrenaturales de las películas de terror estadounidenses. Solo el terror puede vencer al terror. Así, el mundo del terror americano comenzó a cambiar de forma extraña. 1. Capítulo 1. De vuelta con la comunidad del terror. Capítulo 1. De vuelta con la comunidad del terror. América del Norte. Un campus universitario en Salem, Massachusetts. ¿Qué tal, fanáticos del terror? De vuelta con otra inmersión profunda. Hoy continuamos con nuestro análisis de franquicias clásicas de terror estadounidenses. Hace unos días, Danny estaba en su dormitorio, cargando el teléfono y viendo análisis de películas de terror. Esa misma noche, ocurrió algo imposible. Fue arrastrado al mismo mundo que había estado estudiando. ¿Y esa laptop? Todavía estaba en su escritorio, en un universo al que ya no podía acceder. Ni siquiera ganar la lotería lo habría preparado para esto. Danny tenía un juego de cartas misteriosas que aparecieron en su mente. No necesitó pensarlo dos veces para saber que eran las responsables de traerlo aquí. Un mensaje parpadeaba constantemente en una de las cartas. No se detectó contención. Al principio, no entendía qué significaba contención. Pero un día, tras encontrarse con un sacerdote que investigaba actividad paranormal en Connecticut, apareció una nueva indicación en la tarjeta. Se detectaron rastros de entidad contenible. Balak el demonio. Balak. Danny solo había oído hablar de ella por la serie El Conjuro, la monja demoníaca que aterrorizó una abadía rumana antes de cruzar el Atlántico. Fue entonces cuando Danny se dio cuenta de que los estadounidenses estaban lidiando con mucho más de lo que jamás había imaginado detrás de una pantalla. La violencia armada era la menor de sus preocupaciones. Espíritus malignos, fantasmas vengativos, asesinos en serie y caníbales mutantes eran las verdaderas amenazas. Lo peor, estas entidades no seguían ningún código moral. No buscaban justicia ni venganza. Simplemente mataban indiscriminadamente. Si hubiera sabido que este mundo era real, se habría quedado con las comedias románticas y las películas de acción sin sentido. En cuanto a contener a Balak, ¿estaba loco? Era un demonio encerrado tras la puerta del infierno en un antiguo monasterio. ¿Cómo se suponía que un estudiante universitario normal podía contener algo así? Aún así, al menos esta existencia era sobrevivible. Solo rezaba para que este mundo no incluyera amenazas al nivel de la Fundación SCP, horrores lovecraftianos ni nada de la niebla. Eso ya no sería terror, sería apocalíptico. Danny ahora poseía 54 cartas negras. La baraja tenía 4 palos, diamantes, corazones, picas y tréboles. Bastante simple, como una baraja de póker estándar. Nota. Las 54 cartas pueden contener más de 54 entidades a través de la fusión y la jerarquía. Las cartas de mayor valor eran los reyes, las reinas y las jotas, además del comodín mayor y el comodín menor, a veces llamados arcanos mayores y menores. Los ases eran comodines especiales.
El resto eran tarjetas con números, del 2 al 10. Los reyes y las reinas podrían establecer sus propios dominios y dimensiones de bolsillo. La cara de cada tarjeta estaba en blanco en ese momento. Cualquier horror controlado con éxito se convertiría en su fiel sirviente o podría fusionarse con otros. Esas eran las reglas básicas de la baraja. Actualmente solo tenía acceso a las cartas 2, el nivel más bajo. Ni siquiera combinar las 4-2 sería suficiente para contener a Balak. Su verdadera forma era una entidad demoníaca del mismísimo infierno. ¿Usar un 2 para contener a un príncipe demonio? La carta se rompería por la tensión. En el momento en que contactó con ese sacerdote, Danny probablemente fue marcado por Balak. La probabilidad era extremadamente alta. Para una entidad del calibre de Balak, matar a Danny no supondría ningún esfuerzo. Danny no tenía intención de esperar a que la monja demonio apareciera en su puerta. Eso significaba que contener a otras entidades mediante las cartas era esencial para sobrevivir. Después de todo, ya no creía en Dios. Solo creía que el horror podía combatir el horror. El problema fue dar ese primer paso. Sus pensamientos no divagaron por mucho tiempo, porque hoy era el día en que Danny había planeado un viaje por carretera con algunos amigos a través de los bosques de Virginia Occidental. Algo en ese estado lo inquietaba, como si tuviera fama de provocar ciertos incidentes. No recordaba bien qué. Mediodía. En una sinuosa carretera que atravesaba Virginia Occidental, un jeep avanzaba a toda velocidad, rodeado por un denso bosque que lo presionaba a ambos lados. 6 personas llenaban el vehículo. 3 chicos y 3 chicas. Todos blancos excepto Danny. Entre ellos había 2 parejas. Scott y Carly, además de Evan y Francine. La otra niña se llamaba Jessie. Vestía una camiseta corta sin mangas y vaqueros desgastados. Era rubia, de complexión atlética y bronceada. A muchos estadounidenses les encantaba broncearse, incluso cuando ello envejecía su piel prematuramente. Jessie había invitado a Danny a este viaje, pero incluso para una escapada informal, había traído una pistola. Al menos le daba algo de consuelo. Cielos azules, nubes blancas y vistas panorámicas hicieron que el desvío debido a la construcción pareciera casi agradable. Todo parecía perfecto. Hasta que se les pinchó una rueda. Entonces otro coche los chocó por detrás. Scott salió para confrontar al otro conductor. Mientras tanto, Jessie miró su teléfono y gruñó, volviéndose hacia Danny. Este lugar infernal no tiene señal. Danny, ¿tienes algo? La frase sin señal golpeó a Danny como un detonante, poniéndolo instantáneamente nervioso. Tropo clásico del terror americano. No hay señal de celular. Cuando el otro conductor se presentó como Chris y explicó que se dirigía a una ruta de senderismo cercana, las sospechas de Danny se cristalizaron. Un clásico del terror americano rural. Huron Turn. La historia de caníbales endogámicos y mutantes, nacidos de la contaminación por residuos químicos, que cazan a viajeros desprevenidos en la naturaleza salvaje de los Apalaches. En ese momento, las cartas que había estado barajando distraídamente le proporcionaron una notificación oportuna. Se detectaron rastros de entidades contenibles. Los hermanos Illiker. Danny miró el bosque circundante. Los Illikers, 3 dedos, diente de sierra y un ojo, no eran solo caníbales. Poseían una fuerza sobrehumana, tolerancia al dolor y resistencia. La gente común no podía herirlos con los puños ni con armas improvisadas. También eran hábiles con arcos, hachas y trampas de alambre de púas. Lo más importante es que no eran solo 1 o 2. Los 3 hermanos trabajaban como una manada coordinada. Peligroso. Pero esto también podría ser una oportunidad. Jessie salió para evaluar la situación y luego se volvió hacia Danny. Danny, ¿quieres venir con nosotros a buscar una señal y pedir un remolque, o esperar aquí con Evan y Francine? Danny escuchó la sugerencia de Chris e intervino. No deberíamos separarnos. Y quedarse aquí no es seguro. He oído que hay gente peligrosa en este bosque. Al principio, Danny no quería involucrarse. Pero más gente significaba más probabilidades de sobrevivir. Y cuando las cosas se complicaran, solo tendría que correr más rápido que el más lento. ¿Gente peligrosa? ¿Intentas asustarnos, amigo? Se rió Evan. Naturalmente, ninguno de ellos le creyó. Incredulidad clásica. Danny no tuvo más remedio que seguir a Jessie, Chris, Scott y Carly mientras se dirigían a pie por la carretera, con la esperanza de encontrar recepción celular para pedir ayuda. Aunque Danny conocía la premisa básica de Huron Turn, claramente había olvidado la mayoría de los detalles de la trama. Solo quedaban vagas impresiones. Y hubo múltiples secuelas.
Demasiadas víctimas para contarlas. Zris notó la tensión de Danny y rió entre dientes. Tranquilo, hombre. Esto es Estados Unidos. Tenemos policías estatales, no caníbales de la zona rural. La vigilancia de Danny no era paranoia. Simplemente no quería terminar como el agente del final de la película, recibiendo una flecha en el cráneo desde un lugar oculto. Sería una forma estúpida de morir. El grupo buscó a lo largo de la carretera. En un estrecho desvío, vieron una choza decrépita de cuya chimenea salía humo blanco. Varios vehículos oxidados y abandonados desde hace mucho tiempo se encuentran dispersos por la propiedad. Zris sugirió ir a echarle un vistazo y el grupo se acercó a la destartalada cabaña al final del camino de tierra. Danny observó los alrededores. Esos vehículos debían de pertenecer a turistas que habían tenido la mala suerte de encontrarse con los Illikers y convertirse en su próxima comida. A veces quería gritar, ¿dónde diablos estaba la policía estatal? Y su teléfono todavía no tenía señal. Oye, quizá deberíamos salir de aquí. Jessie se detuvo en la entrada, observando la escena con nerviosismo. Zris, sin embargo, se sentía seguro en la multitud. Además, no sabían a qué distancia estaba el siguiente pueblo, y podría oscurecerse antes de que encontraran ayuda. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Zris golpeó y gritó, mientras Francine recogió un tubo oxidado y curiosamente golpeó una cerca de alambre de púas, produciendo tintineos metálicos. Danny observó en silencio este comportamiento suicida. Al no ver respuesta, Zris empujó la puerta y entró directamente. Al principio, Jessie pensó que era una grosería, pero al ver a Danny siguiéndolo de cerca, no dijo nada más. Tan pronto como cruzaron el umbral, todos sintieron un olor desagradable. Sobre la mesa había carne parcialmente consumida y sangre recién seca y ennegrecida. Diversos objetos llenaban cada rincón, y una olla de un guiso de dudosa procedencia hervía a fuego lento en una vieja estufa de leña. No parecía una casa, sino más bien una pesadilla de almacenamiento mezclada con un matadero. Ignorando las reacciones de sorpresa de los demás, Danny comenzó a buscar un arma adecuada. Desafortunadamente no había armas de fuego en la cabina. Solamente armas blancas. Danny agarró un machete oxidado. Mejor que nada. Zris, Scott y Carly se negaron a tocar nada, pensando que Danny estaba exagerando. Jessie vio a Danny con el machete y le aconsejó. Danny, estos pertenecen a alguien. No deberíamos tomarlos así como así. Para defensa propia. Jessie sostuvo la mirada seria de Danny, se encogió de hombros y dijo con impotencia. Está bien. La actitud de Jessie hacia Danny era distinta a la de los demás. Aunque se había transferido del extranjero, no se parecía a los típicos estudiantes de intercambio que había conocido. Era alto, guapo y, lo más importante, provenía de una familia adinerada. Justo cuando terminaron de registrar la sala principal, el grito de una mujer resonó desde lo más profundo del interior. Corriendo a la habitación de atrás, descubrieron un cadáver femenino desmembrado sumergido en una bañera sucia, 500 piedras de poder más un capítulo bonus 10 reseñas más un capítulo extra. ¿Disfrutaste el capítulo? Una reseña ayuda mucho. Patreon. Soulforger, más de 20 capítulos avanzados, 2. Capítulo 2. Conteniendo a Illiker capítulo 2. Conteniendo a Illiker al mirar el cadáver pálido en la bañera, Zris y los demás comenzaron a creer en las advertencias de Danny sobre los caníbales mutantes, aunque todavía se aferraban a la esperanza de que esto pudiera ser simplemente un asesinato común. Los pensamientos de todos se alinearon instantáneamente. Salir de la cabina y regresar a la carretera antes de que el asesino regresara. Pero tan pronto como llegaron a la puerta, el ruido de un vehículo que se acercaba resonó entre los árboles. Zris y los demás no tuvieron más remedio que volver adentro. Zris ya lo había comprobado. La puerta trasera estaba sellada con tablones y alambre. Tuvieron que encontrar lugares donde esconderse. Danny se metió debajo de la cama justo enfrente de la entrada, con Jessie corriendo tras él. Al ver la rapidez de reacción de Danny, Scott y Carly se escondieron debajo de la cama cerca de la puerta, mientras Zris se escabullía a la trastienda. La cabina quedó en un silencio sepulcral. Entonces la puerta principal se abrió de golpe con un golpe violento. 3 hombres deformes entraron pesadamente, uno tras otro. El más grande llevaba a una mujer envuelta en alambre de púas, ya muerta. Tiró su cuerpo al suelo con descuido. Aterrizó directamente frente a Scott y Carly, con sus ojos sin vida mirándolos directamente. Danny yacía en el suelo, agarrando con fuerza el machete, mientras una tarjeta se materializaba en su mano. Detección de entidades contenibles.
Hermanos Illiker, si antes había alguna duda sobre si se habían topado con Uron Turn, ahora se confirmó. Jessie, al ver el cadáver de su amiga, estaba tan aterrorizada que no podía respirar. Se aferró con fuerza a Danny, apretando su cuerpo contra su espalda. Pronto, la mujer fue arrastrada a la mesa del comedor como si fuera ganado descuartizado. Los mutantes comenzaron a cerrarle las extremidades, brazo izquierdo, pierna derecha, y la sangre fresca volvió a manchar la mesa y goteó sin parar al suelo. Los 3 hombres deformes comenzaron su banquete. Solo entonces Jris y los demás aceptaron la realidad de estos caníbales mutantes. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. El tiempo transcurría angustiosamente. Los nervios de Danny seguían en alerta máxima. Incluso con Jessie apretada contra él, solo sentía una fría concentración. Esto continuó hasta la tarde. Al oír fuertes ronquidos, Danny comprendió que su oportunidad había llegado. Les hizo un gesto a Scott y Carly, que estaban frente a él, preparándose para salir de debajo de la cama. Justo cuando se movía, Jessie le agarró la mano y sacudió la cabeza frenéticamente. No lo soltó hasta que Scott salió primero. Después de salir cautelosamente, Danny miró al mutante que dormía en la cama. Su apariencia era repugnante. Pelo irregular, rasgos retorcidos y deformados, sin cejas y con la ropa cubierta de suciedad y sangre. 3 dedos. Haciendo honor a su reputación. Danny apretó con más fuerza el machete e hizo un gesto para que Jessie le pasara su cuchillo a Scott, luego señaló al mutante dormido. Scott miró al hombre deforme, tragó saliva con dificultad y negó con la cabeza. No se atrevió. Jris abrió la puerta silenciosamente y salió, haciendo un gesto indicando que todos debían salir primero para discutir su próximo movimiento. Jessie y los demás estuvieron de acuerdo unánimemente. Pero Danny no quería perder esta oportunidad. Ya lo había probado. El mutante durmiente no podía ser contenido por la carta del 3 de corazones. Entonces tendría que probar otro método. Quizás un cadáver podría convertirse en un objeto de contención. Mirando a 3 dedos todavía dormido en la cama, con una mano apoyada en una escopeta, Danny sacó su pistola y apuntó a la frente del mutante. Jris estaba abriendo la puerta cuando se dio cuenta. Quería detener a Danny, despertar al mutante y los pondría a todos en peligro, pero era demasiado tarde. Bang, bang, bang. 3 disparos explosivos rompieron el silencio. Danny disparó 3 veces más al cráneo del mutante. Si eso no lo mataba, nada lo haría. Entonces agarró el machete y lo golpeó con fuerza. La muñeca de 3 dedos fue cortada limpiamente. Se escuchó un grito espeluznante. La secuencia completa tomó menos de 3 segundos. Los otros 2 mutantes se despertaron instantáneamente, aullando de rabia. Finalmente todos entraron en acción y corrieron como locos hacia afuera y hacia la montaña a lo largo de un sendero de caza, con disparos resonando detrás de ellos. Pero el grupo se había alejado lo suficiente y debido a la mala puntería de los Illikers, nadie fue alcanzado. El mutante más bajo, Diente de Sierra, miró fijamente al grupo que huía, emitiendo chillidos inhumanos, mientras un ojo ponía en marcha su camión. Después de alcanzar un terreno más alto, la adrenalina de todos disminuyó lentamente. Jris, respirando con dificultad, miró a Danny con incredulidad. Amigo, ¿siempre has sido así de duro? He recibido entrenamiento táctico. Si no mueren ellos, moriremos nosotros, dijo Danny, jadeando. Casi vomitó cuando la sangre le salpicó la camisa. En ese momento, Carly se derrumbó por completo, llorando y balbuceando. Si escuchó bien, estaba hablando de la mujer que acababan de desmembrar. El clásico compañero de equipo peso muerto. Jessie y Jris corrieron para consolar a Carly. Aprovechando la distracción, Danny redujo la velocidad gradualmente hasta detenerse. Jessie se dio cuenta y gritó ansiosamente. ¿Qué pasa? Danny tomó una decisión que parecía loca. Tengo que volver. Mierda, tío, ¿estás loco? ¿No viste lo brutales que son esos bichos? Jris no pudo contenerse. Ya era bastante malo que Carly estuviera teniendo una crisis nerviosa, pero ahora su único luchador quería volver y morir. Jessie agarró la mano de Danny y le suplicó. No, ven con nosotros. Es demasiado peligroso regresar sola. Danny negó con la cabeza. Estaba seguro de que no estaba pensando en suicidarse. Cuando huyeron, los mutantes los persiguieron. En lugar de correr sin rumbo por el bosque, tenía más sentido regresar y correr un riesgo calculado. El lugar más peligroso ahora podría ser el más seguro. Además, con el cargador extendido de su pistola, no estaría completamente indefenso si se topaba con uno de ellos. Mientras se mantuviera alerta, estaría bien.
No había mentido sobre el entrenamiento táctico. Después de enterarse de la existencia de Balak, había tomado cursos de armas de fuego para tener algo de tranquilidad en esta realidad llena de horror. Lo más importante era que necesitaba comprender la verdadera mecánica del sistema de cartas. Entonces me voy contigo. Jessie parecía decidida a quedarse con Danny. Solo se sentía segura cerca de él. No, quédate aquí. Yo exploraré el lugar solo. No habían corrido tanto, así que no era necesario que dos personas regresaran. Si encontraba a uno de los mutantes activo, no lo atacaría. Se retiraría inmediatamente. Después de separarse del grupo, Danny regresó rápidamente a la cabaña de madera, mirando con cautela a través de una grieta en la puerta. 3 Dedos yacía en la cama, agarrando su escopeta, con la frente toscamente vendada. Apenas respiraba, pero de alguna manera seguía con vida. 3 disparos en la cabeza y sobrevivió. ¿O Danny no había puntería? Después de escanear el área y confirmar que 3 Dedos estaba solo en la cabaña, Danny corrió adentro, arrancó la escopeta del agarre debilitado del mutante y sacó la carta del 2 de espadas. En la superficie de la tarjeta apareció el siguiente texto. Nombre. 3 Dedos, Illeker estado. Crítico, incapacitado, contenible crítico e incapacitado, eso lo hacía controlable. Danny se inclinaba por esta última restricción. Contener. Danny no dudó. Con un pensamiento concentrado, el 2 de picas voló de su mano a la frente de 3 Dedos, y todo el cuerpo del mutante fue absorbido por la carta negra con un destello de energía oscura. La cara de la carta ya no estaba en blanco. Una imagen inquietantemente realista del feo y deforme 3 Dedos ocupaba ahora toda su superficie. Parecía que los hermanos Illeker solo podían existir como entidades de nivel más bajo dentro de la jerarquía de cartas. Ahora tenía su primer horror contenido. Y 2 hermanos más seguían cazando. Objetivo de piedras de poder. 500 igual más un capítulo. Objetivo de la revisión. 10 igual más un capítulo. Si te gustó no dudes en dejar una reseña. Más de 20 capítulos por delante en P1 Soulforger 3. Capítulo 3. Illeker contra Illeker. Capítulo 3. Illeker contra Illeker. Contener, liberar, extraer, fusionar. La contención funcionó como sellar una entidad. La liberación fue sencilla. Podía invocar a 3 Dedos nuevamente, y una vez contenido y liberado nuevamente, el mutante lo obedecería por completo. Como invocar una criatura desde un mazo. Sin embargo, si una entidad contenida sufría heridas mortales y no podía ser recuperada a tiempo, moriría igualmente. Y quienes resultaran gravemente heridos no se recuperarían rápidamente. Sin esta restricción sería un sistema completamente roto. En cuanto a la extracción, implicaba extraer una habilidad de las capacidades de la entidad contenida. Para la fusión, el sistema de cartas no proporcionaba muchos detalles. Danny supuso que era similar a una posesión demoníaca, o a una transformación directa en uno de los Illikers. O quizás a una fusión con otras entidades contenidas para crear un nuevo monstruo híbrido. Todo esto requeriría pruebas. Danny salió y decidió liberar a 3 Dedos de la carta 2 de corazones. Pronto, el mutante alto se materializó en el espacio vacío. Comparado con su estado casi mortal anterior, el 3 Dedos reeditado estaba claramente en perfectas condiciones. 3 Dedos se quedó allí ausente, mostrando poca reacción incluso al ver a Danny, solo esperando la siguiente orden. Luego Danny experimentó fusionando la tarjeta. No se transformó en la repugnante apariencia de un Illeker como había imaginado, aunque parecía que podría hacerlo si quisiera. En cambio, su fuerza al menos se duplicó o triplicó, su percepción del dolor disminuyó significativamente, su visión se volvió más aguda y su durabilidad física y recuperación aumentaron sustancialmente. Este mutante era 3 Dedos, el hermano del medio del trío. Era el más hábil con las armas, en particular con el arco recurvado y las flechas con púas. Ahora que esas armas estaban de nuevo en su poder, los otros 2 hermanos claramente no podían usarlas con la misma eficacia. Un 2 de corazones más un Illeker tuvieron este gran efecto. ¿Cómo serían los reyes, las reinas, las jotas y los comodines después? O mejor dicho, ¿qué tipo de entidades serían dignas de esas cartas de nivel superior? Danny aún no podía comprenderlo, pero había confirmado que las entidades contenidas aún podían usar sus armas originales y no estaban reducidas a autómatas sin mente. Por ejemplo, si ordenó matar a alguien. Sin instrucciones adicionales, 3 Dedos mataría al objetivo utilizando sus métodos preferidos. Danny decidió no permanecer fusionado, sino que se llevó a 3 Dedos, le devolvió el arco y las flechas al mutante y le dijo que se mantuviera escondido cerca. Luego se preparó para encontrar a Jessie y a los demás.
Toda la familia Illiker representaba un valioso recurso en combate. No quería dejar escapar a ninguno. Danny sostenía la escopeta mientras Tres Dedos, con su arco y carcaj, seguía a Danny hacia el bosque. En ese momento, el bosque proyectaba sombras espeluznantes bajo el crepúsculo, como un presagio ominoso. Mientras tanto, en el bosque que oscurece, Scott, la mitad de la joven pareja que había venido con Jris, ahora corría frenéticamente por la maleza, mirando ocasionalmente hacia atrás con terror. Se había separado de los otros tres. Los dos Illikers restantes parecían estar jugueteando con su presa, siguiéndolo a paso lento. De repente, una mano enorme cubrió la boca y la nariz de Scott. Empezó a forcejear frenéticamente, invadido por el miedo. Callarse la boca. Un susurro silencioso y áspero devolvió la conciencia a Scott. Al ver que era Danny, su mirada no podía describir simplemente sorpresa. Era como ver a un ángel. Danny miró fijamente la jungla. Detrás de otro árbol, Tres Dedos tenía el arco tensado y la flecha preparada, observando atentamente a sus dos hermanos. De repente, el ruido de su camión en la distancia atrajo a los dos mutantes, quienes inmediatamente se giraron y corrieron hacia la cabaña. Al ver que los Illikers se marchaban, Scott se apoyó en un gran árbol y se desplomó. Gracias, Danny. Si no fuera por ti, ya estaría muerto. No lo menciones. Cuéntame qué pasó después de que se separaron. Como explicó Scott, Danny se sorprendió al saber que el tipo en realidad se había sacrificado para distraer a los mutantes mientras los demás escapaban. Como alguien que priorizaba la supervivencia, Danny apreciaba a esas personas desinteresadas. Si la mayoría de la gente fuera como Scott, ¿cuánto mejor sería este mundo? Scott iba por la mitad de su relato cuando de repente pareció darse cuenta de algo y dijo con urgencia: tenemos que volver a salvar a Carly y a los demás. Contigo aquí, sin duda podemos derrotar a esos bichos raros. Después del atardecer, las montañas cayeron en la oscuridad, en silencio. Hasta que una torre de vigilancia estalló en llamas, como un faro en la oscuridad, cada vez más brillante. En la torre de incendios, Jris, Jessie y Carly estaban atrapados. Caer significaba enfrentarse a los caníbales mutantes, pero quedarse significaba morir quemados. Jris miró los árboles circundantes y pensó en su única opción: saltar a las ramas cerca de la torre. Jessie ya se estaba arrepintiendo de todo. Debería haber seguido a Danny por donde habían venido. Lo peor era que Carly parecía haberse dado por vencida, llorando y negándose a moverse. Esto hizo que los dos Illikers que aparecen abajo se emocionaran aún más. Pero no se dieron cuenta de que Danny y Scott se acercaban silenciosamente por detrás. Oh, joder. En el momento en que la rama del árbol bajo sus pies se rompió, los tres que habían saltado al árbol cayeron con fuerza al suelo. Al ver que Diente de Sierra estaba a punto de abalanzarse sobre él, Jris se alejó aterrorizado. Auge. Con un disparo, el mutante más bajo inmediatamente corrió hacia la jungla para esconderse. En ese momento, iluminada por la luz del fuego, Jessie vio claramente la situación. Scott había disparado, pero ahora estaba retenido por el Illiker más grande. Un ojo. Justo entonces, una flecha con púas atravesó el brazo de un ojo. El mutante rugió de dolor y soltó a Scott. Danny salió de entre las sombras. Estaba desconcertado por la puntería de Scott. Terrible, y el tipo era estadounidense, por Dios. Carly, que momentos antes había estado sufriendo una crisis nerviosa, rompió a llorar de alivio cuando vio que su novio estaba vivo. Scott. Danny. Jessie se sintió igualmente aliviada. Danny era el único hombre del grupo que la hacía sentir segura. Danny miró al mayor de los hermanos Illiker, mientras disparaba su escopeta. Wanelle sacó con fuerza la flecha de su brazo y luego cargó hacia Danny, pero en la oscuridad, Finger chocó de frente con su antiguo líder. Un ojo parecía confundido, mirando los implacables ataques de Tres Dedos con desconcierto, como si tratara de despertar la lealtad de su hermano. Pero bajo el frenético ataque de Tres Dedos, un ojo rugió de dolor y comenzó a contraatacar. En ese momento, Jessie, Jris y los demás quedaron atónitos. ¿Los caníbales mutantes estaban peleando entre sí? ¿Como perros rabiosos que se vuelven contra su propia manada? Ante el fuego furioso cercano, los dos monstruos chocaron, lanzándose puños enormes a la cabeza. Una persona normal habría muerto al instante con tales golpes, pero los Illikers solo gruñeron de dolor. Su reducida percepción del dolor significaba que luchaban sin miedo a la muerte. Tres Dedos todavía era notablemente más débil que un ojo. Jessie agarró la mano de Danny y tiró de él. Danny, mientras pelean, corramos. Jessie, ¿a dónde exactamente correríamos aquí?
Ni siquiera lograron recorrer una milla antes de ser perseguidos. Danny se soltó de Jessie, levantó la escopeta y apuntó a Tuerto. Bajo su mando mental, 3 dedos se hizo a un lado. Auge. Danny disparó a un ojo en el pecho. El mutante no cayó, sino que cargó contra él. Danny disparó varias veces más contra sus rodillas hasta que la criatura solo pudo arrastrarse con sus enormes brazos. Danny vio a Tuerto arrastrándose por el suelo, pero no lo mató. En cambio, hizo que 3 dedos arrastrara a Tuerto hacia la oscuridad. La escopeta estaba vacía y Danny la arrojó a un lado. Las llamas de la torre de vigilancia contra incendios aún ardían brillantes. Aunque nadie entendía por qué los dos caníbales deformes se habían enfrentado entre sí, todos estaban aliviados de haber sobrevivido a la noche. 500 PS desbloquean un capítulo adicional. 10 reseñas desbloquean un capítulo adicional. Gracias por leer. Se agradecen las reseñas. P1 Soulforge tiene más de 20 capítulos avanzados. 4. Capítulo 4. Extracción de habilidades. La importancia de tener un respaldo. Capítulo 4. Extracción de habilidades. La importancia de tener un respaldo. Para Danny, la crisis había terminado. Pero para Jessie y los demás, todavía había 2 caníbales mutantes escondidos en las sombras, y lo más importante era salir y llamar a la policía. Los 4 decidieron permanecer juntos y escapar. Danny se quedó atrás a mitad de camino. Tuvo que regresar a comprobarlo. Si Tuerto moría y no podía contenerlo, sería un desperdicio enorme. En un mundo en el que los asesinos sobrenaturales podrían aparecer en cualquier momento, no contener unos cuantos monstruos más realmente no proporcionaba tranquilidad. Siguiendo el vínculo mental con 3 dedos, Danny encontró a los 2 mutantes en un claro. 3 dedos acorraló a un ojo contra un árbol, incapaz de moverse, emitiendo rugidos guturales constantemente. Danny no entendía la dinámica familiar y no le importaba. Con un pensamiento, un 2 de tréboles apareció en su mano. Entidad contenible detectada. Un ojo, y Yeker contiene. Sí / no contener. El 2 de tréboles voló automáticamente y se hundió en el pecho de un ojo, absorbiendo instantáneamente todo su ser en la carta, que luego regresó a la mano de Danny. Danny atrapó el 2 de tréboles. En él estaba la imagen de un Yeker, pero diferente del primero que había contenido. Este era mucho más grande y musculoso. Eso significaba que él era el que había mutado más severamente. Había estado expuesto a más desechos tóxicos que sus hermanos. Mirando a 3 dedos a su lado, incluso en la oscuridad total del bosque, Danny se sentía completamente seguro. Ese era el valor de tener refuerzos. Danny no había olvidado que las tarjetas tenían otra función: extracto. Cada carta podría extraer una habilidad de la entidad contenida, aunque esta habilidad podría ser solo la mitad o incluso el 10% de la original, dependiendo de la suerte. Por supuesto, si extraía una habilidad insatisfactoria, podía optar por descartarla directamente. Esta función era bastante inteligente. ¿Y si extrajera una mutación química y no pudiera descartarla, fusionándose y convirtiéndose en un Yeker? Sería una pesadilla. Danny estaba bastante satisfecho con su apariencia actual y no tenía ningún deseo de deformarse. Además, si realmente quisiera cambiar, siempre podría optar por fusionarse voluntariamente. Entidad contenida. Un ojo, y Yeker. Habilidades extraíbles. Mutación tóxica, mejora de fuerza, mejora de durabilidad, inteligencia reducida, supresión del dolor. 5 habilidades en total, pero solo 2 fueron útiles. 3 de ellas eran inútiles. La mutación tóxica y la inteligencia reducida eran opciones obviamente descartables. Con la supresión del dolor, ni siquiera notaría si alguien le cortara la garganta mientras dormía. Danny luego comprobó las habilidades de 3 dedos. Entidad contenida. 3 dedos, y Yeker. Habilidades extraíbles. Mutación tóxica, mejora de fuerza, visión mejorada, mejora de durabilidad, inteligencia reducida, supresión del dolor. Tenía una visión mejorada en comparación con un ojo, ideal para el arquero de la familia. Danny decidió extraer de ambas simultáneamente. Pronto, las 2 cartas comenzaron a alternar rápidamente entre las distintas habilidades y finalmente se detuvieron en habilidades extraíbles. Mutación tóxica, visión mejorada. Su suerte fue decente. Una probabilidad de 2/5, después de todo. Al ver esto, Danny descartó la mutación tóxica y eligió la visión mejorada. Aunque era una habilidad menor, al menos era útil. Fusible. Al segundo siguiente, Danny cerró los ojos y sintió una sensación fresca que los invadía. Cuando volvió a abrir los ojos, el bosque oscuro se había vuelto más claro. Podía ver el camino que tenía delante. Era como usar gafas de visión nocturna, pero un poco más débiles.
Solo un 50% de efectividad, pero ya muy buena. Los Illiques eran simplemente mutantes. No eran monstruos particularmente poderosos en el panteón del terror estadounidense. Ahora, Danny se preguntó dónde había ido el resto de Illiker. En su opinión, una familia debe ser completa y unida. Huir solo no era algo que un buen mutante debería hacer. En la carretera, Zris parecía haber escapado por poco de la muerte. Era un tipo normal que se dirigía a Raleigh para una entrevista de trabajo y había decidido tomar un atajo, solo para encontrarse con caníbales mutantes. Este trabajo estaba definitivamente arruinado. Su jefe jamás creería una historia sobre bichos raros endogámicos en el bosque. Justo cuando Zris estaba a punto de continuar caminando, Jessie y Carly comenzaron a discutir. El problema fue que Danny había desaparecido a mitad de camino. Jessie creía que no debían dejar a Danny solo y debían regresar a buscarlo, pero Carly, que acababa de reunirse con su novio, se negó rotundamente a regresar a ese infierno. Scott quería regresar y ayudar. Danny le había salvado la vida. Zris escuchó la discusión. Su razón le decía que primero debía ponerse a salvo y llamar a la policía, pero su conciencia le decía que no debían abandonar a Danny así como así. Danny estaba escuchando el debate desde la línea de árboles. Acababa de llegar. Diente de Sierra se había escondido en algún lugar, así que decidió reunirse primero con Zris y los demás. Aunque Zris y el grupo eran un poco ingenuos, tenían buen corazón. Danny llamó a los dos Illikers para que aparecieran en las cartas de corazones y tréboles y luego salió al descubierto. El movimiento inicial los sobresaltó. Al ver que era Danny, todos respiraron aliviados. Jessie corrió hacia él y lo abrazó fuerte, emocionada, diciendo cosas como: «Gracias a Dios que estás bien». «Está bien, Jessie, no soy muy fan de Dios. Salgamos de aquí primero». Danny estaba un poco abrumado por el entusiasmo de Jessie. El problema principal era la temporada. Llevaban ropa ligera, y la sensación de tenerla apretada contra él lo inquietaba. Jessie casi quería subirse encima de él. Por suerte, la racionalidad de todos permaneció intacta. Tras un breve reencuentro, comenzaron a caminar por la carretera. Cuando estaban casi en la carretera principal, sus teléfonos finalmente tuvieron señal. Llamaron inmediatamente a la policía. Al ver pasar los vehículos, todos sintieron una mayor seguridad. Danny, como si hiciera un truco de magia, sacó 2 cartas de su mano y las hizo desaparecer. La policía estadounidense no pudo tranquilizarlo, pero los caníbales mutantes sí. Cuando la policía llegó al lugar, Zris explicó la situación, pero la policía se negó a creer nada sobre caníbales mutantes y dijo que investigarían. Jessie y los demás querían gritar de frustración. Finalmente, el grupo fue llevado de nuevo a la comisaría para ser interrogado. La razón principal fue que había muerto una pareja joven, Evan y Francine, quienes inicialmente se negaron a pedir ayuda y en su lugar se quedaron para proteger los vehículos. La ansiedad de Zris finalmente se calmó al llegar a la comisaría. Esos monstruos no podrían entrar corriendo a una comisaría y matar gente, ¿verdad? Después de dar sus declaraciones, Danny y los demás encontraron un motel en la ciudad y se registraron. Ya era demasiado tarde esta noche. Necesitaban descansar. Zris consiguió una habitación individual. Era natural que Scott y Carly compartieran una habitación como pareja. En cuanto a Jessie, tras ver las capacidades de Danny, insistió en quedarse con él. Aquí en Estados Unidos, todos admiraban la fuerza y la competencia. Si Jessie inicialmente solo estaba interesada en Danny, ese interés se transformó en un deseo genuino después de que él demostró ser capaz y poderoso. Pero Danny no estaba particularmente interesado en Jessie románticamente. No era asexual. Jessie simplemente no cumplía con sus expectativas de una novia seria. Tendría que ser excepcionalmente hermosa o poseer otras habilidades notables. Jessie no cumplía ninguno de los 2 criterios, pero solo por una noche. Danny podía aceptarlo. Segundo piso del motel. Jessie se estaba duchando en el baño mientras Danny usaba una computadora portátil alquilada temporalmente, buscando información sobre caníbales mutantes, fantasmas y espíritus vengativos en línea. Cuando llegó a este mundo, Danny pensó que era una realidad común y corriente. Tras conocer a Balak, consideró irse de Connecticut para pasar desapercibido. Ahora que tenía tiempo, necesitaba investigar. Todo iba bien antes de empezar a buscar, pero después, Danny encontró una cantidad alarmante de casos en línea. Cuanto más leía, más familiarizado estaba y más aterrorizado. Porque incluso encontró un programa de televisión dedicado específicamente a investigar la actividad paranormal. Cuanto más veía este programa, más se parecía a
Sobrenatural. Sam y Dean Winchester. Dos hermanos que cazaban demonios, fantasmas y monstruos por todo Estados Unidos. A Danny se le heló la sangre. Si los Winchester existían, significaba que este mundo lo tenía todo. Desde espíritus vengativos hasta ángeles y demonios, e incluso el mismísimo Lucifer. Estaba muy jodido. Hito. 500 piedras de poder igual más un capítulo hito. 10 reseñas igual más un capítulo. ¿Te gustó este capítulo? Deja una reseña. Más de 20 capítulos avanzados sobre P1 Treon Soulforger 5. Capítulo 5. Estados Unidos y el horror. Este mundo es demasiado peligroso. Capítulo 5. Estados Unidos y el horror. Este mundo es demasiado peligroso. El programa se parecía cada vez más a Supernatural. Danny solía ser un entusiasta del terror que había visto innumerables películas y programas de televisión, incluida la serie de larga duración sobre dos hermanos que cazaban monstruos por todo Estados Unidos. Los hermanos Winchester, Sam y Dean, viajaron de estado en su Impala negro, investigando todo, desde espíritus vengativos hasta demonios. Aunque el contenido del programa no coincidía exactamente con sus recuerdos, contenía implicaciones perturbadoras. Las apariciones no solo existían en Estados Unidos. Fenómenos similares se produjeron en otras regiones y países. Entre ellos, Japón tenía una cantidad particularmente grande de leyendas urbanas sobre fantasmas y espíritus vengativos. El rencor, el aro y muchas otras. En ese momento, la tarea más urgente de Danny era consultar las noticias estadounidenses. Entró en un sitio web dedicado a la investigación paranormal, que contenía numerosas afirmaciones y vídeos de diversa credibilidad. Había grabaciones de vídeo y leyendas de varios lugares. Por ejemplo, había una leyenda de terror sobre un pequeño pueblo compartido por alguien llamado Judith, acerca de Mary Shaw, una ventrílocuo de la década de 1940 que había sido asesinada por los habitantes del pueblo. Algunos comentaristas lo creyeron, mientras que otros se mostraron escépticos. Danny, sin embargo, creyó que la leyenda era cierta porque reconoció esa canción infantil. Cuidado con la mirada de Mary Shaw, ella no tenía hijos, solo muñecas, silencio mortal. Otro horror que hay que evitar. También había un pequeño pueblo donde las tasas de desaparición y muerte de niños eran 6 veces superiores al promedio nacional. Un equipo femenino de exploración había desaparecido en un sistema de cuevas. Un hospital psiquiátrico en California fue supuestamente embrujado y todo el personal desapareció misteriosamente. Desapariciones de población en carreteras remotas. Casos de asesinatos con muñecas poseídas. Familias enteras masacradas en sus casas la noche de Halloween. Danny no podía estar seguro, pero basándose en la información disponible, podía identificar tentativamente incidentes sospechosos de Child's Play, Halloween, The Descent, Hellraiser, Paranormal Activity, Sinister, It, The Possession y más. Esto era solo lo que había visto hasta ahora. No sabía cuánto más había oculto. Originalmente, se había sentido relativamente seguro con 2 Illikers como respaldo, pero ahora parecía que si se encontraba con alguno de estos incidentes, podría morir fácilmente. Los Illikers podrían ser buenos rivales para la gente común o incluso para asesinos en serie. Pero una vez que el nivel de amenaza aumentara, demonios, muñecas poseídas, entidades sobrenaturales, los mutantes probablemente serían destrozados instantáneamente. Justo cuando Danny sintió un escalofrío recorrer su columna, un cuerpo suave y cálido presionó contra él. Jessie abrazó a Danny por detrás y miró la pantalla de la computadora. Cariño, ¿por qué miras este tipo de cosas? Ya era casi medianoche afuera, completamente oscuro. Habiendo escapado de la muerte, Jessie estaba comprensiblemente asustada. Ella necesitaba el consuelo de Danny, o mejor dicho, necesitaban consolarse mutuamente. Solo curiosidad. Danny cerró la página web sin hacer ruido, giró la cabeza y miró hacia abajo. Jessie llevaba solo una bata de baño, sin nada debajo. Con razón la sensación en su espalda fue tan inmediata. «Es hora de dormir, Danny», susurró Jessie cálidamente contra su oído, con una claridad cristalina. Ninguno de los dos era un niño, ambos eran adultos. Era normal necesitar alivio del estrés. Danny se giró y Jessie lo besó. Su bata se deslizó, y Jessie, como una grácil serpiente, recorrió con sus labios el cuello de Danny. Desde la perspectiva de Danny, podía ver una vista atractiva, aunque sabía que mirar al abismo significaba que el abismo lo miraba de vuelta. Danny inclinó la cabeza y acarició el cabello de Jessie, como acariciando a una mascota devota, solo que con más presión y una guía más frecuente, al día siguiente. A excepción de Chris, que se despertó temprano, los otros 4 durmieron sin excepción.
Cuando se reunieron en el vestíbulo del hotel, el grupo fue a la estación de policía para obtener actualizaciones, solo para enterarse de que la investigación todavía estaba en curso y que el oficial de patrulla que había ido a investigar ayer había perdido contacto. Al oír esto, Danny supo que el desafortunado policía probablemente ya había sido asesinado. En cuanto a volver a buscar a Diente de Sierra mientras todavía era de día, decidió no hacerlo. Aquella zona de bosque era demasiado extensa y no tenía sentido perder el tiempo. Danny, Jessie, Scott y Carly se preparaban para regresar a casa. Tras este incidente, ninguno de ellos tenía ganas de continuar su viaje. En comparación con las zonas más remotas de Virginia Occidental, Massachusetts parecía relativamente más seguro. Todos sus vehículos resultaron dañados, por lo que tuvieron que alquilar uno nuevo. Danny lo pagó. No había nada más que hacer. La herencia que le dejaron sus padres era cuantiosa. Incluso antes de recuperar sus recuerdos de las películas de terror, había vivido cómodamente sin preocuparse por el dinero. De camino a casa, Scott volvió a estar al volante, pero esta vez fue mucho más cauteloso y sus ojos escanearon constantemente el camino en busca de obstáculos. Huron Turn claramente dejó una impresión duradera. Danny, sin embargo, estaba relajado, disfrutando del sol con una hermosa mujer a su lado. Para él, este viaje fue todo un éxito. Su objetivo principal ahora era contener fantasmas y espíritus malignos. Porque los Illiques solo podían defenderse de personas, no de entidades sobrenaturales intangibles. Sin la protección adecuada, era vulnerable a toparse accidentalmente con una situación de terror cada vez que salía. El viaje fue tranquilo. Hasta la tarde, cuando el coche pasó frente a una determinada finca, la temperatura descendió bruscamente. La constitución de Danny siempre había sido buena, podía soportar el invierno sin ropa pesada, pero aquí hacía tanto frío que quería ponerse varias capas de ropa. La valla que rodeaba aquella propiedad era muy alta. Con su visión mejorada, Danny pudo ver con claridad. Parecía haber una figura dentro de la puerta, pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Se le encogió el corazón. De ninguna manera, Danny sacó sus tarjetas y vio toda la superficie cubierta con texto rojo sangre. Se detectaron rastros de entidad contenible. Rose Red Manor. Se detectaron rastros de entidad contenible. Rose Red Manor. Se detectaron rastros de entidad contenible. Rose Red Manor. Las repetidas advertencias lo llenaron de pavor. Aunque todavía era de día, Danny no podía sentir ni un rastro de calor. Scott, pisa el acelerador. Danny rugió, sobresaltando a Scott, que pisó el acelerador a fondo. El coche aceleró al instante, y solo cuando se distanciaron bastante de la mansión, Danny se tranquilizó. Miró hacia atrás y vio que la mansión había desaparecido de la vista. ¿Qué demonios? Danny no respondió a las preguntas preocupadas de Jessie. Solo quería alejarse lo más posible. Esa mansión se parecía a Rose Red, la casa embrujada de Stephen King que consumía gente y se hacía más grande con cada víctima que cobraba. Danny preferiría morir antes que poner un pie en un lugar así hasta que hubiera contenido una entidad de nivel rey o reina, tal vez ni siquiera entonces. Afortunadamente, el resto del viaje transcurrió sin incidentes. La mansión parecía haber aparecido solo por casualidad, o tal vez los dejó pasar. Los cuatro regresaron con éxito a Salem. Danny se separó de Jessie y los demás. Aunque él y Jessie habían pasado una noche agradable juntos, no se habían convertido en pareja. Sus situaciones y edades no eran compatibles para una relación seria. Jessie había intentado buscar algo más, pero Danny se había negado. Él podía disfrutar de la compañía, pero tener novia requería una seria consideración. Después de regresar a su casa, una gran propiedad que sus padres le habían dejado, inmediatamente buscó información en internet sobre Rose Red Manor. Al mismo tiempo, sus tarjetas estaban cerca. Si detectaba algún rastro, cerraba inmediatamente su portátil para evitar activar algo accidentalmente. Encontró algunas referencias cuando buscó en internet. Información sobre los secretos de las mansiones embrujadas que crecieron y se alimentaron de almas humanas. Este mundo era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Objetivo de apoyo. 500 PS más un capítulo. Objetivo de apoyo. 10 reseñas más un capítulo. Tu reseña ayuda a que la historia crezca. P1 Treon Soulforger, más de 20 capítulos por delante. 6. Capítulo 6. La belleza suprema en el terror americano. Capítulo 6. La belleza suprema en el terror americano. Se pueden encontrar rastros de esta mansión en internet. No se llamaba Rose Red, sino una lujosa finca llamada Bly Manor, supuestamente situada en la campiña inglesa.
Curiosamente, el sitio web incluso tenía ofertas de trabajo para niñeras y tutores, con un gerente de contratación dedicado. Entonces, ¿por qué apareció en una carretera de Massachusetts? Todo era un misterio. Danny recordó la notificación de la tarjeta, que mencionaba rastros de una mansión embrujada, no el nombre de una persona específica. Parecía que la mansión en sí era una entidad, similar a un objeto de contención. Esto era algo así como Silent Hill, un lugar que existía en múltiples realidades simultáneamente. Sin embargo, no importaba mientras no fuera Danny. Lo estaba investigando por miedo a violar alguna regla que lo convirtiera en objetivo. Ante tal horror sobrenatural, actualmente no tenía poder para resistir. Al día siguiente. Escuela Secundaria Pública de Salem. Danny había estado faltando frecuentemente últimamente, pero gracias a las generosas donaciones, todos los administradores, incluido el director, lo aceptaron. Incluso mantuvo excelentes calificaciones en todas sus asignaturas. Al llegar al aula, saludó a sus compañeros. Todos respondieron con entusiasmo, incluso más de lo habitual, porque las clases estaban a punto de comenzar las vacaciones de verano. Con varios meses de libertad por delante, todos discutían planes de viaje y destinos de vacaciones. Danny fue a su asiento en la última fila y un compañero de clase a su izquierda lo invitó a visitar otro estado. Danny preguntó con curiosidad, «Jack, ¿a dónde planean ir? ¿Qué tal Crystal Lake? Todos dicen que es increíble». Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Danny se negó en silencio. Internet decía que la gente desaparecía a menudo en Crystal Lake. Otros quizá no supieran por qué, pero no lo sabía él. Allí acechaba Jason Voorhees, el inmortal asesino. Maldita sea, ¿de verdad queréis ir allí? Había una razón por la que la tasa de mortalidad era tan alta en Estados Unidos. En ese momento, cuando la clase terminó, la belleza de cabello oscuro sentada frente a Danny se dio la vuelta y preguntó con una sonrisa, «Danny, me enteré de que tus padres te dejaron una casa enorme en Massachusetts. ¿Tengo el honor de visitarte alguna vez?» En esa época, el concepto de belleza escolar no era reconocido formalmente, pero la impresionante chica que tenía delante era el centro de atención de Salem y de la animadora principal de la escuela, Jennifer. La mayoría de los chicos de la escuela eran admiradores de Jennifer. Solo que Danny no estaba particularmente interesado en ella, pues conocía el destino de Jennifer. Si existiera un ranking de las mujeres más bellas del terror estadounidense, Jennifer sin duda competiría por el primer puesto. Jennifer, pero Danny sabía que eventualmente sería poseída por un demonio y se convertiría en un súcubo que literalmente se comía a la gente, por lo que mantuvo su distancia temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque a veces se preguntaba cómo sería ponerse a prueba contra un demonio. Sin embargo, como las tarjetas no mostraban ninguna notificación en ese momento, significaba que Jennifer aún no había sido poseída. En cuanto a cuándo sucedería, ¿quién sabía? Jennifer, puede que me vaya de viaje pronto y no tenga tiempo de volver a casa, así que ya lo sabes. ¿Qué sentido tiene viajar? ¿No lo has hecho ya y has vuelto? ¿No crees que quedarte cerca sería más divertido? Jennifer se mordió juguetonamente el labio inferior. Su indirecta era muy obvia. Pero no quedó claro si se trataba de un interés genuino o solo de un coqueteo. Según los chismes de la escuela, Jennifer parecía muy abierta, pero en realidad, pocos la llamaban la atención. En otras palabras, había demasiados chicos que la admiraban. Justo cuando Danny estaba a punto de responder, Sarah, otra estudiante, interrumpió su conversación un tanto bruscamente. Oye, Danny, estas vacaciones planeo ir a una espeleología con unos amigos. ¿Te interesa? Danny observó la sugerencia de Sarah de hacer espeleología y, tras una breve indagación, se dio cuenta de que se trataba del descenso. Si todo salía bien, el equipo de expedición de Sarah entraría en el sistema de cuevas equivocado y se encontraría con los rectadores dentro. De repente se dio cuenta de que los estudiantes de su clase parecían decididos a matarse. Básicamente, cada lugar que planeaban visitar tenía algún tipo de problema. Aunque no había oído hablar de algunos destinos, la posibilidad de que algo saliera mal era muy alta. Danny ahora estaba un poco preocupado de que cuando todos regresaran a la escuela después de las vacaciones de verano, quedarían pocos compañeros en clase. Jennifer y Sarah estaban esperando la respuesta de Danny. En opinión de Jennifer, Danny sin duda la elegiría. Después de todo, la apariencia de Sarah era normal, y no se le podía comparar ni en físico ni en figura. O mejor dicho, pocas personas en Salem podrían compararse con ella. Un demonio o monstruos de la caverna. ¿Había siquiera una opción?
Los monstruos de la cueva tenían formas físicas, y nunca se sabía cuándo ocurriría la posesión demoníaca. Danny, muy sabiamente, eligió a Sarah. La cueva era más adecuada para él. Sarah, qué buena sugerencia. Me interesa mucho explorar, e incluso puedo proporcionarles equipo profesional. Danny, te garantizo que el grupo agradecerá tu participación. Sarah terminó de hablar y al mismo tiempo le dirigió a Jennifer una mirada triunfante. Esto enfureció a Jennifer y despertó su espíritu competitivo. No creía que perdería ante una chica tan sencilla. Entonces, en la ruta habitual de Danny a casa después de la escuela, Jennifer lo interceptó. Su objetivo era simple: lograr que Danny abandonara a Sarah. Para ello, le daría la oportunidad de perseguirla. Sí, aunque Danny era rico y atractivo, todavía era solo un estudiante transferido del extranjero. En opinión de Jennifer, darle una oportunidad a Danny ya era generoso, y además, sentía por él algo diferente que por otros chicos que la perseguían. Mientras Danny se esforzara un poco, no le importaría salir con él. Jennifer, ¿es broma? ¿Crees que me falta atención femenina? Las palabras de Danny tenían un dejo de desdén. Jennifer simplemente se miró. No podía ver sus pies, solo una extensión de curvas que podría volver loco a cualquier hombre. Preguntó, desconcertada. ¿Soy peor que Sarah? ¿Por qué no me elegiste a mí en lugar de a ella? De hecho, Danny tuvo que admitir que Sarah y Jennifer no estaban al mismo nivel. Jennifer era alta y tenía figura de modelo. Ese tipo de cuerpo tenía un atractivo cautivador. Su atractivo sexual era innegable. Era como un melocotón maduro y delicioso que te hacía querer darle un mordisco solo con mirarlo. Estoy genuinamente interesado en explorar cuevas. Jennifer replicó. Entonces, solo te interesa explorar, no elegir a Sarah, ¿verdad? Mirando la mirada ligeramente expectante de la niña, Danny dijo rotundamente. ¿Cuándo dije que estaba interesado en Sarah? Jennifer de repente se rió e incluso se disculpó con Danny, luego volvió a preguntar. Entonces soy más atractivo para ti que Sarah, ¿verdad? Sí. Danny no lo negó. Cualquiera elegiría lo mismo. Solo por el atractivo, cualquiera con ojos elegiría a Jennifer. Jennifer recuperó su sonrisa confiada. Ya que te gusta explorar cuevas, ¿quieres que vaya contigo? No, las cuevas son muy peligrosas. Danny no quería llevar consigo a alguien que fuera un peso muerto. ¿Puedo asumir que estás preocupado por mí? Estás realmente llena de ti misma, Jennifer. Jennifer dijo astutamente. Mi atractivo es algo que tú personalmente admitiste. No te importa si se lo digo a Sarah, ¿verdad? Danny, no me importa. Jennifer. Danny, ahora creo que de verdad te gusta explorar. Retiro lo dicho. Quizás sea yo quien te persiga. Recuerda llamarme cuando regreses de tu aventura. Como compañeros de clase, tenían los números de teléfono de los demás. Antes de que Danny pudiera negarse, Jennifer ya se había alejado, meneando las caderas. Había demostrado su punto. La razón de Jennifer para ser tan atrevida con Danny era simple. Valoraba su atractivo y su considerable riqueza. Estaba siendo muy práctica. Sin embargo, al darse cuenta de que Danny era diferente de esos tipos movidos puramente por la lujuria, inmediatamente cambió su enfoque. Esto lo hizo más interesante. Evento de lector activo 500 piedras de poder igual más un capítulo extra 10 reseñas igual más un capítulo extra. Gracias por leer. Más de 20 capítulos avanzados sobre P-Treon Soulforger 7. Capítulo 7. Cuando cae la oscuridad, la cobertura de potencia de fuego proporciona seguridad. Capítulo 7. Cuando cae la oscuridad, la cobertura de potencia de fuego proporciona seguridad. Sin la fuerza suficiente para acercarte a Jennifer, ni siquiera sabrías cómo moriste. Una persona atacada por un demonio era como una rosa espinosa. Muy fácil de pinchar. Era natural que Danny eligiera explorar con Sarah y su equipo, pero aún necesitaba hacer preparativos antes de partir. Las armas de fuego, la munición y la iluminación eran esenciales, especialmente para practicar técnicas de tiro rápido al estilo americano. Después de todo, había más de un reptil en ese sistema de cuevas. En su opinión, mientras un monstruo tuviera forma física, a excepción de seres como Michael Myers, que parecían inmortales, todo lo demás podía ser combatido con una potencia de fuego abrumadora. Al igual que los Illikers. Aunque carecían de sensación de dolor y poseían una fuerza inmensa, aún así tuvieron que morir cuando se enfrentaban al fuego de rifle. Al día siguiente, las clases terminaron temprano. Sarah llevó a Danny a conocer a los demás miembros de la expedición, todas ellas mujeres. Juno, el líder de esta aventura de espeleología y un experimentado entusiasta de los deportes extremos.
Beth, la profesora de inglés de la escuela y quien invitó a Sarah a unirse al equipo. Holly, una buscadora de emociones con estilo punk que amaba el salto base, con una personalidad temeraria a quien le gustaba atacar primero, lo que se traducía en alguien que disfrutaba cortejando a la muerte. Rebecca, atleta sueca y espeleóloga profesional. La única persona del grupo a la que conocía bien era Juno, pues ambas disfrutaban explorando diversos sistemas de cuevas y practicando deportes extremos. Sam, la hermana de Sarah, que acudió para brindarle apoyo moral. Esta expedición a la cueva se organizó originalmente para ayudar a Sarah a superar el trauma de perder a su marido y a su hija en un accidente automovilístico hace un año. Inicialmente, Juno, como líder del equipo, rechazó a Danny, un hombre que nunca había participado en una expedición seria antes. Pero, de nuevo, ¿quién podría rechazar a alguien con dinero que pudiera mejorar todo su equipo? Juno no pudo encontrar una razón para decir que no. Después de unirse con éxito al equipo, Danny también contactó a Pete, un ex proveedor militar de la ciudad, y compró un conjunto de equipos de operaciones tácticas. Los elementos más importantes eran la protección para los oídos. Los disparos en una cueva serían ensordecedores. Aunque Pete era un poco codicioso, realmente cumplió cuando le pagaron. Unos días después, el socio de Pete, un ex militar llamado Joe, le entregó el equipo a Danny. Blue de camuflaje negro con capa inferior que absorbe la humedad, componentes clásicos del equipo táctico estándar militar, una bolsa de cargador triple que contiene 2 granadas de fragmentación M67. Más una granada de alto poder explosivo. Una herramienta plegable para atrincherarse en trabajos de ingeniería y situaciones de emergencia, mientras que un cuchillo de combate con funda de liberación rápida proporcionaba un arma para el combate cuerpo a cuerpo. Una linterna táctica en forma de L y una mochila de senderismo de gran tamaño mejoraban las operaciones nocturnas y la capacidad de carga. En su cintura llevaba 2 pistolas Glock 19 con un retroceso muy manejable. Danny había pagado un precio elevado por esta instalación completa. Una vez que se lo puso, estaba completamente equipado. Si le añadiera una máscara y un casco, parecería un auténtico agente de las fuerzas especiales. Por supuesto, todavía faltaba un elemento crucial. Un rifle AR-15. Sin embargo, esto era demasiado visible para llevarlo abiertamente. Danny ya atraía miradas extrañas cuando caminaba por la calle con todo su equipo. Si llevara un AR-15, la gente pensaría que acababa de regresar de un combate en el extranjero. Danny había dispuesto con antelación que el rifle fuera entregado a su destino. Cuando Danny, vestido con equipo táctico completo, llegó al punto de encuentro designado fuera de la ciudad, Juno y su grupo quedaron atónitos. Al ver el equipo de Danny, dijeron sorprendidos: «Oye, Danny, no vamos a la guerra, solo estamos explorando cuevas. Vestirte así dificultará mucho el progreso de la expedición. Usar ropa demasiado resistente para hacer espeleología puede ponerte en peligro. Danny, aún hay tiempo. Podemos equiparte con equipo de espeleología adecuado en lugar de que parezca que estás a punto de asaltar Fallujah». Ante sus bien intencionados consejos, Danny se mostró simplemente terco. «No te preocupes, no te retrasaré. También tengo equipo de espeleología en mi vehículo. Además, ¿no pasó ya mi prueba física?». De ninguna manera se lo iba a quitar. Solo una potencia de fuego suficiente y suficientes entidades contenidas podrían darle tranquilidad. Como no contaban con suficientes opciones de contención, naturalmente necesitaba más potencia de fuego. Si no le preocupara el derrumbe de la cueva, Danny habría querido traer un lanzacohetes. Al oír esto, Juno consultó a Rebecca, la experta profesional en espeleología. Al final aceptó, pero añadió condiciones. «Está bien, lo permitiremos, pero una vez que estemos bajo tierra, deben seguir todas nuestras órdenes. De lo contrario, podrían poner en peligro a todo el equipo». «¿Entendido? No hay problema». Danny aceptó todo, verbalmente. Mientras Juno y los demás organizaban su equipo, Sarah tranquilizó a Danny en silencio. «Danny, en realidad Juno y los demás solo están preocupados por tu seguridad. Explorar cuevas es muy peligroso, sobre todo en un sistema sin cartografiar como este». «Sarah, lo sé. No te preocupes». Los 7 se llevaron 2 camionetas todoterreno. Cuando Juno encontró un rifle AR-15 en la parte trasera del vehículo, se quedó sin palabras. «Danny, ¿qué tan paranoico estás? ¿De verdad crees que habrá gente en las cuevas a la que tengas que disparar?». Rebecca se rió entre dientes. «Tal vez nuestro estudiante transferido no se siente seguro en un territorio desconocido». Danny se encogió de hombros. «Más vale prevenir que curar.
Los dos líderes no habían dicho nada más, pero Ollie ya se burlaba de él. ¡Qué cobarde! Danny simplemente se burló y no dijo nada. No tenía sentido discutir con alguien que pronto moriría. Sarah ayudó a Danny a explicarle. No, Danny está explorando por primera vez, así que se preparó demasiado. Debemos ser comprensivos con los recién llegados. Dicho esto, los demás miembros del equipo dejaron el tema. Su destino inicial debía ser las cavernas de Boream en los Apalaches, pero Juno, la líder del equipo, pensó que no era lo suficientemente emocionante. ¿Qué sentido tenía explorar cuevas ya cartografiadas? Entonces cambió secretamente el destino a un sistema de cuevas desconocido. Ella esperaba que después de una exploración exitosa, la cueva llevara el nombre de Sarah, ayudando así a su mejor amiga a salir de la oscuridad del dolor. Era una buena intención, pero semejante acción era imprudentemente peligrosa. Juno lo ocultó bien y nadie lo notó, incluido Danny. Danny había visto The Descent hacía años, pero no recordaba la ubicación específica ni ciertos detalles. Así que inicialmente asumió que el lugar que estaban explorando eran efectivamente las cavernas de Boream. Solo cuando llegaron y vieron la interminable cadena montañosa a lo lejos, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Antes de entrar, había un camino de acceso de tierra cubierto de hojas muertas y ramas caídas. Danny observó los árboles que rodeaban una cabaña destartalada y el bosque silencioso. Todo parecía tan primitivo y silencioso. Ni siquiera se oía el canto de los pájaros. ¿Era normal? ¿Era esto siquiera un parque nacional? Ni siquiera habían comenzado la caminata todavía. Justo cuando Danny se preguntaba si se habían equivocado de ruta, Sarah se acercó y le dijo: Danny, no te preocupes. Descansaremos en la cabaña esta noche y mañana por la mañana nos dirigiremos a las montañas. Hoy es demasiado tarde y aún queda bastante camino por recorrer. Danny miró hacia las nubes que se oscurecían y dijo: siento que hay demasiado silencio aquí. Sarah encontró el silencio perfectamente normal y explicó: viene poca gente, así que es normal que esté tranquilo. No le des demasiadas vueltas. Necesitas descansar bien para tener energía para la exploración de mañana. Danny tarareó en respuesta, pero lo que estaba pensando era que había llegado exactamente al lugar correcto. Seguimiento de objetivos PS500, un capítulo adicional reseñas 10, un capítulo bonus. Si te gustó, considera hacer una reseña. P1 Treon Soulforger tiene más de 20 capítulos avanzados. 8. Capítulo 8. Condiciones para desbloquear el as de corazones. Capítulo 8. Condiciones para desbloquear el as de corazones. Llegar a la cueva era una noche tranquila. Dentro de la cabaña en la base de la montaña, el grupo se reunió alrededor de la chimenea, cada uno sosteniendo una taza de chocolate caliente, y discutiendo la próxima aventura del día siguiente. Danny se apoyó en un rincón, sosteniendo su taza, escuchando en silencio a Sarah, Juno y Rebecca contar sus experiencias pasadas en espeleología. Cada aventura era como un renacimiento, decían. Sarah, Ollie y Beth todavía eran novatas. Se aferraban a las historias de Rebecca, escuchando sus relatos de expediciones pasadas, llenas de curiosidad y emoción. La gente siempre queda fascinada por las cosas que experimenta por primera vez. Es como la primera experiencia de muchos estudiantes de secundaria con la escalada en roca o el rafting en aguas bravas. El único que no sintió nada probablemente fue Danny. Si no fuera por las cartas, tendría que estar loco para entrar en este sistema de cuevas subterráneas con ellas. De la misma manera, si no hubiera contado ya con Dos y Lickers, no habría venido en esta expedición. La razón principal fue que los lugares que visitaban sus otros compañeros de clase eran aún más aterradores. En comparación, los rastreadores en el descenso no parecían tan malos. Al menos eran visibles y se podían matar. Los lugares a los que iban otros, como monasterios abandonados, islas aisladas, hospitales psiquiátricos, y algunos incluso estaban planeando viajes al sudeste asiático, lugares como Tailandia. Dejando todo lo demás de lado, los practicantes de magia negra del sudeste asiático por sí solos hicieron que Danny dudara. Danny dejó de darle vueltas y puso la mano en el cañón del AR, 15. Juno tenía razón en una cosa. Maniobrar por estrechos pasadizos de cuevas con un rifle atado a la espalda era una completa tontería y podías quedarte atascado fácilmente. Ojalá tuviera espacio de almacenamiento. Luego comerciaría con traficantes de armas y llevaría consigo todo un arsenal, tal vez incluso explosivos, solo entonces pudo calmar su mente ansiosa y su corazón inseguro. Como si percibiera los pensamientos de Danny, una de las 54 cartas salió volando de la baraja en su mente. As de corazones función. Contención de objetos condición de desbloqueo.
Contiene un espíritu vengativo barra bruja barra demonio barra fantasma malévolo. Contiene cualquier entidad calificada para desbloquear. Danny no esperaba esta función, pero las condiciones de desbloqueo parecían severas. Solo por las categorías, sabía que no serían fáciles de controlar. Sería genial si los fantasmas comunes también contaran como condiciones de desbloqueo. Pensándolo bien, la idea le pareció ridícula. ¿No era aún más tonto desperdiciar una carta en un fantasma cualquiera? Nota. Los elementos contenidos dentro de las cartas no son fijos. Pueden reemplazarse en caso de muerte. Esperar. De repente Danny pensó en otro método. Se disculpó para ir al baño y salió de la cabina, liberando a Wanelle y entregándole el AR-15. Aunque un ojo tenía una inteligencia disminuida, aún podía usar armas. Después de que Wanelle tomó el arma, Danny lo llamó de vuelta a la tarjeta y descubrió que efectivamente funcionaba. Pero parecía haber límites y restricciones. Solo el equipo que Wanelle pudiera realmente utilizar podía ser contenido en el 2 de corazones. Si intentara contener un avión de combate, lo más probable es que no funcionara. ¿Esperabas que un caníbal mutante con poca inteligencia pilotara un avión? Lo más probable es que los cerdos vuelen. La mente de Danny estaba muy activa. Pensaba, si fabricaba una armadura pesada para los Illikers, ¿no se dispararía su poder de combate? Después de todo, mientras se pueda usar una armadura, ¿no se consideraría equipo? El poder de combate de un Illiker que vestía armadura pesada contra uno que no la llevaba no estaba al mismo nivel. Si un tuerto con armadura pesada, armado con un arma completamente automática, y 3 dedos con una armadura más ligera y su arco, con 2 monstruos protegiendo a Danny por delante y por detrás, ¿a qué reptiles subterráneos podría temer? ¿No sería eso simplemente un barrido directo? ¡Qué vergüenza! Dado que ya estaban aquí, regresar ahora a fabricar armaduras personalizadas para los Illikers significaría que las vacaciones de verano ya habrían terminado. De vuelta en la cabina. El grupo de mujeres seguía charlando incansablemente sobre la aventura. Danny volvió a sentarse en la esquina. Sarah vio que Danny estaba sentado solo y varias veces intentó involucrarlo en la conversación. Sin embargo, aparte de Beth, la maestra de escuela, los demás no conectaban realmente con Danny, y Danny tampoco tenía intención de forzarlo. Encontró un lugar cómodo y se quedó dormido. Las 11 de la noche. Sarah estaba sentada junto a Danny. Seguían charlando, olvidando por completo el plan de dormir temprano. Danny se despertó una vez, pero rápidamente volvió a dormirse. No había nada que discutir. Hablar con ellos no era tan interesante como practicar tiro con Joe. Al día siguiente. El cielo estaba tenuemente iluminado y la niebla persistía en las montañas, reduciendo la visibilidad a unos 100 metros. Al salir el sol, la niebla se disipó gradualmente. Sin embargo, la débil luz del sol ofrecía poco calor. Todos se despertaron poco a poco y desayunaron. Sarah sugirió tomar una foto de grupo. Danny no tenía ningún interés en ser fotografiado y se ofreció como voluntario para ser el fotógrafo, sabiendo que en casi todas las películas de terror, la persona detrás de la cámara era la más segura. A excepción de las películas de terror de metraje encontrado. En esas, el camarógrafo realmente muere. Mientras las 6 mujeres se reunían y posaban, Danny presionó el obturador con decisión. Juno, por una vez, elogió a Danny, diciendo que sus habilidades fotográficas eran realmente buenas. 10 de la mañana. Juno, como líder, condujo el jeep hacia lo más profundo de las montañas y se detuvo en la base de la montaña. El camino que tenían por delante estaba bloqueado por un denso bosque y senderos estrechos. El vehículo no podía avanzar más, así que tuvieron que caminar. Danny, completamente equipado, saltó y examinó los alrededores, notando que los árboles a lo largo del camino de tierra eran significativamente más altos que los del exterior, y había un pequeño arroyo al lado del estrecho sendero. En un desierto tan desolado y primitivo, ¿realmente Rebecca, como espeleóloga profesional, no notó nada extraño? Quizás lo hizo, pero no dijo nada. Para un explorador experimentado, las rutas convencionales y los lugares familiares ya no proporcionaban emoción. Juno, como líder, y Rebecca caminaron al frente, con Sarah y Ollie en el medio. Beth era maestra en la preparatoria Salem, y Danny y Sarah eran sus alumnos. Como maestra, era natural que los protegiera. Esta fue la segunda expedición de Beth a la cueva. Les enseñó a Danny y Sarah las lecciones de su último viaje, igual que en clase, y les dijo que se mantuvieran cerca de ella una vez que entraran en la cueva. Danny no pudo evitar murmurar. Parece que los instintos maternales de la maestra están despertando. Sarah se rió.
¿Qué quieres decir con instinto maternal? La señorita Beth siempre nos ha tratado como a sus propios hijos, ¿verdad? El grupo caminó por el sendero de montaña hasta el mediodía. A mitad de camino, incluso encontraron el cadáver de un ciervo, que había muerto brutalmente, medio devorado, con sus astas todavía intactas. Los animales salvajes no comían solo la mitad, ni los cazadores dejaban atrás las astas. De hecho, estaba claro que algo no iba bien aquí. Juno y Rebeca seguían entusiasmados guiando a todos para que se tomaran fotos con el cadáver del ciervo. Danny les tomó fotografías con calma. Después de las fotos, siguieron adelante. Danny también notó la fuente del pequeño arroyo. Un río claro que fluía por la montaña, gorgoteando sobre rocas cubiertas de musgo. El grupo siguió el arroyo por un rato más y finalmente llegó a lo que Juno afirmó que eran las cavernas de Boream. La entrada de la cueva estaba en un claro plano, rodeada de árboles muertos y esqueléticos que formaban un marcado contraste con el exuberante bosque verde de abajo. La entrada tenía forma ovalada e irregular, cubierta de musgo. Danny se paró en el borde y miró hacia abajo. La cueva descendía verticalmente hacia la oscuridad, su negra entrada como una boca abierta esperando devorar a aquellos lo suficientemente insensatos como para entrar. La mayoría de la gente realmente no podría encontrar este siniestro lugar. Claramente, Danny y Juno eran los destinados esta vez. Y él sabía exactamente lo que le esperaba abajo.